A continuación, derechos digitales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos, con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos. Derechos Digitales. Hola con todos, esto es Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos. El día de hoy, a propósito del 29 de enero, en el que se celebra el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, importante derecho que debemos de empezar a potenciar sobre su ejercicio en cada uno de los espacios en donde el ser humano se relaciona con el entorno digital. Los datos personales no solo son aquellas representaciones simbólicas que nosotros solemos ver, aquellas representaciones gráficas o representaciones auditivas, sino que los datos constituyen parte esencial del ser humano. Es decir, que a través de esos datos expresamos quiénes somos nosotros mismos. Es por eso que estos datos personales son aquellos que identifican o hacen identificable a un ser humano. Y es importantísimo entonces ponernos a conversar a propósito del Día Internacional de la Protección de Datos Personales de qué compone la protección de datos personales, qué nomás podría llegar a ser un dato personal, cuáles podrían ser las distintas estrategias que podemos nosotros llegar a determinar dentro de nuestros pequeños entornos para poder generar espacios de protección, espacios de educación frente a cuáles serían las alternativas para un uso adecuado de este tipo de información y de esta forma evitar cualquier uso que nos afecte de cierta forma a cualquiera de nuestros derechos, porque como nosotros somos la manifestación propia de ese dato, una afectación, un uso inadecuado, una vulneración a ese dato personal constituye una vulneración propia a la manifestación de la humanidad como tal, de la dignidad humana. Y es por eso que es importante establecer entonces cuáles serían estos mecanismos sobre los cuales nosotros podamos llegar a establecer un ecosistema sano, seguro y confiable de datos que nos permita entonces interactuar de forma adecuada en cualquier tipo de entorno, sea este físico o virtual, y que nuestros datos sean protegidos, sean salvaguardados y que existan las seguridades necesarias para que no nos pase algún tipo de vulneración. Justamente es importante empezar a distinguir este derecho de otros derechos. Muchas veces confundimos a la protección de datos con privacidad y es importante en este día tan conmemorativo empezar a mirar cuál es el origen de este derecho. Este derecho se origina en la Segunda Guerra Mundial, pues justamente con el uso de la información que constaba en un registro público fue utilizada por una persona que no tenía tan buenas intenciones en ese momento gobernante, Hitler, para ubicar a los ciudadanos judíos que se encontraban habitando en Holanda. ¿De dónde obtuvo la información? A través de un censo totalmente legítimo. ¿Por qué legítimo? Porque todos los países realizan censos originalmente con el objetivo de determinar ciertas estadísticas para poder saber la realidad de un país, y en ese momento se levantó la información de religión, de lugar de domicilio, del lugar de trabajo, y en este sentido lo que marcó la diferencia es que toda esta información que estaba disponible para ese gobernante en ese momento pudo llevarle a ubicar a todos los ciudadanos judíos causando esta discriminación para llevarlos a campos de concentración y así torturarlos y matarlos. Entonces, la protección de datos personales no se centra en la privacidad del ser humano, se centra más bien en cómo
cualquier organización, sea esta pública o privada, pone en riesgo a la persona frente al uso de su dato personal. Siempre va a existir un riesgo porque nunca sabemos quién va a estar detrás del poder en el caso del gobierno, o no sabemos cómo las organizaciones, por ejemplo las empresas, están utilizando esta información, o quizás quién monitorea esta información, como por ejemplo grupos delictivos a la hora de revisar redes sociales, de hackear algunos aspectos, etc. La información disponible siempre va a suponer un riesgo, sin embargo es tan necesaria para el desarrollo actual de nuestras actividades que empezamos a ver cómo vamos a mitigar esos riesgos para las personas, cómo tenemos que implementar ciertas medidas para evitar de alguna forma que esta información sea mal utilizada en algún punto. De esta manera se diferencia la protección de datos de la privacidad, porque no se trata de impedir que un tercero interfiera en mis pensamientos, en mis decisiones, en aquello que de alguna forma es íntimo, tan cercano a mí como una emoción, como un pensamiento, o en mis relaciones con una persona, con mi familia, con mis amigos, en mi lugar de trabajo. Desde la perspectiva de privacidad e intimidad, lo público de alguna forma no goza ningún tipo de protección. Sin embargo, desde la protección de datos personales, todo dato, independientemente de dónde se encuentre, de dónde se aloje, quién lo esté utilizando, ya sea un registro público como el gobierno, como el registro civil, el Consejo de la Judicatura, etcétera, ese dato siempre tiene que estar protegido y siempre tiene que haber una finalidad de uso, y esta finalidad de uso tiene que estar apegada a la ley o a la norma. Es decir, por ejemplo, en el caso del Consejo de la Judicatura, mis datos están disponibles por un tema de transparencia de los procesos judiciales para saber cómo están participando o cómo están involucradas las personas dentro de estos procesos y que estos se lleven de alguna forma pública y transparente para evitar transgresiones a otros derechos. Pero estos datos que están en el Consejo de la Judicatura disponibles o accesibles para todos no pueden ser utilizados para otra finalidad que no sea esa, conocer sobre los procesos que están de alguna forma involucrados o relacionados conmigo. Si, por ejemplo, las organizaciones pretenden utilizar esta información para calificar o realizar perfiles de las personas, no tendría la legitimidad para hacerlo, aunque eso esté disponible, porque esos datos siguen siendo mis datos. Sigo siendo yo frente a un proceso, por ejemplo, de alimentos. Sigo siendo yo frente a un proceso penal. Y por lo tanto, esta información tiene que ser tratada y utilizada para fines específicos. Si yo lo quiero utilizar, por ejemplo, para un aspecto de talento humano, es decir, revisar si la persona es idónea para ocupar un cargo o no, en ese caso, yo debo verificar si el Código de Trabajo o alguna otra normativa me habilita a mí como empresa para utilizar esa información de esa manera. Entonces empezamos a ver cómo la protección de datos personales hace que tengamos de alguna forma que mirar el uso adecuado de esa información y no solamente la perspectiva de limitar un acceso. De hecho, la protección de datos promueve un flujo sano de esta información y no limita el acceso a ella. Y justamente lo que nos acaba de decir Dani es fundamental. Y determina uno de los principios base de un esquema adecuado de protección de datos personales, que es el principio de finalidad. ¿Qué quiere decir? Que estas finalidades deben estar acompañadas de una legitimidad. ¿Qué quiere decir legitimidad? Que yo estoy habilitado, ya sea por el propio titular, ya sea a través de lo que me determine una legislación o a través de la propia Constitución de la República, para poder usar, para poder tratar, para poder procesar ese dato personal. Y si esta finalidad, es decir, el propósito, el objetivo con el cual yo hago ese tratamiento de ese dato personal, está amparado en uno de estos tres aspectos, entonces comienza a ser adecuado desde la perspectiva jurídica el tratamiento de datos personales. Pero es uno solo de los principios. Entonces comenzamos a ver que todo comienza a guiarse a través de la finalidad. Pero luego, a un lado tenemos la lealtad, tenemos la calidad, la exactitud, confianza legítima, tenemos también algunos otros principios involucrados dentro de este ambiente de la protección de datos personales que nos comienzan a decir, ok, tú tienes esta finalidad legítima, pero esta finalidad legítima vamos a verificar si comienza a ser proporcional para el ejercicio propio de los derechos. Y comienza a revisar también si es que el riesgo que supone ese tratamiento no supone un riesgo muy elevado a los derechos y qué medidas yo voy a tomar para poder salvaguardar
que si bien ese tratamiento, ese uso puede llegar a tener un riesgo elevado, yo quizás con un conjunto de medidas que puedo implementar dentro de mi organización, dentro del propio Estado, entonces voy a comenzar a mitigar ese riesgo alto y comenzar a disminuirlo. De forma que yo mantenga un control adecuado de cómo estoy haciendo ese tratamiento de datos personales y de esta manera entonces comience a tener una relación con los titulares desde una perspectiva de salvaguarda de su información sin impedir el flujo de esta información y el uso adecuado de esos datos. Y esto es importantísimo porque, como muy bien nos contaba el antecedente Dani, de cómo nace la protección de datos personales, justamente nace desde una afectación muy puntual a este principio de finalidad, en el cual se construyó todo un registro público de forma totalmente legítima, totalmente normal, totalmente adecuada al propio ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de los titulares. Sin embargo, ¿qué pasó? Al momento de tomar la decisión del para qué, el objetivo con el cual yo voy a usar esos datos personales, esta decisión comienza a lesionar derechos y libertades fundamentales. Y en este caso fue un derecho bastante sensible, que es el de la integridad personal e incluso en algunos casos la vida. Y es por eso que en Holanda tan solo sobrevivió el 10% de la población judía, lo cual vemos que es un atentado contra la humanidad inmenso. Y es por eso que empezamos este programa determinando que esos datos personales son la manifestación propia de nosotros mismos y que por eso hay que salvaguardarlos desde nuestra perspectiva y hay que exigir a las organizaciones, exigir al propio Estado que lo salvaguarde, que lo use de forma adecuada. ¿Para qué? Para que todos podamos construir este ecosistema sano, seguro y confiable de datos, en el cual no se restrinja para nada el flujo, se pueda utilizar esa información, pueda potenciarse el uso de esa información. ¿Por qué? Porque me permite llegar de una mejor manera al titular, quizás generar algún servicio más específico, pero yo puedo hacer todo esto siempre y cuando implemente todas las medidas adecuadas. ¿Para qué? Para evitar usos ilegítimos, para evitar usos desleales, para evitar que se cause algún tipo de afectación al titular. Y es ahí, desde esa perspectiva, en donde deben partir las organizaciones, el Estado, verificando qué medidas van a poder implementarlas y ahí sí comenzar entonces a construir este ecosistema sano. ¿Y qué también va a permitir esto? Que las otras organizaciones puedan ver esas experiencias y que también comiencen a construir desde sus perspectivas propias este ecosistema sano. ¿Qué es lo que va a terminar pasando entonces y cuál es esta orientación de la protección de datos personales en Ecuador? No solo es imponer ciertas perspectivas desde una norma hacia las organizaciones, hacia el propio Estado. Esa no es la perspectiva, sino que es establecer un ecosistema seguro, sano y confiable, y que todas las organizaciones, entre ellas, se vayan acomodando a este ecosistema y que de esta manera todos puedan encaminarse hacia un uso adecuado de los datos personales. Es por eso que existe esta legislación, porque lo que me permite es salvaguardar este flujo legítimo y garantizar este derecho humano a la protección de datos personales. ¿Por qué es un derecho humano? Porque me salvaguarda mi propia dignidad, me protege a mí mismo. Si es que hubiesen mecanismos orientados a proteger los datos personales en ese momento de la historia, quizás no hubiesen sido utilizados con esa finalidad esos datos. Entonces comenzamos a ver cómo este derecho se comienza a interrelacionar con múltiples aspectos de mi propia vida y con múltiples derechos. Se relaciona con el derecho a la vida, se relaciona con el derecho a la integridad, se relaciona con cualquier otro derecho. Y es por eso que este es fundamental para permitir el ejercicio de los otros. Es por eso que se vuelve aún más importante, aún más sensible el proteger los datos personales, el implementar medidas adecuadas. ¿Para qué? Para salvaguardar todos los derechos y libertades fundamentales frente a los cuales nos podemos encontrar los seres humanos.
Y justamente uno de los aspectos más destacables de la protección de datos personales es que se integra de otros derechos. ¿Por qué se integra de otros derechos? Porque es un derecho que se compone por distintos elementos que le hacen ser integral. Uno de estos derechos es la educación digital, de donde partimos justamente con la generación de estos espacios para la creación de una cultura en donde empecemos a valorar los datos personales y la forma en que este derecho instrumentaliza el ejercicio de otros. Veíamos su origen a propósito de su conmemoración y veíamos cómo si la información hubiera sido tratada de forma adecuada, no hubiera podido ser utilizada para acabar con la vida de una persona. Entonces vemos cómo instrumentaliza incluso el derecho o el ejercicio a la propia vida, el derecho a la integridad y en muchos otros casos el derecho a la educación. ¿Qué pasa con aquellos registros que están constituidos o bases de datos que están formadas con nuestros datos profesionales, de empleo, económicos, patrimoniales, etcétera? Hay tanta información y tan diversa que no sabemos de qué forma la están utilizando, y a partir justamente del reconocimiento de este derecho a la educación digital que actualmente tenemos que empezar a potenciar, empezamos a mirar cómo es de importante que los datos que son parte de nosotros mismos, parten de nuestra esencia como seres humanos, sean tratados de forma adecuada. Partimos también de este concepto de interiorizar, de que los datos no son una propiedad, son nuestros porque nos identifican a nosotros, nos hacen identificables. Ese valor de ese dato no se va a perder si es que ese dato está siendo usado por una empresa, y por lo tanto debemos partir del concepto de que la empresa tiene que pedirme permiso, tiene que estar autorizada por la ley para poder utilizar esa información, porque esa información sigue siendo mía, sigo siendo yo en ese espacio de almacenamiento, en ese espacio de utilización como una base de datos, como un aplicativo, como un sistema. Esa información no le pertenece a una organización, ya sea esta una empresa o el Estado. Esa información sigue siendo mía, y a partir de la educación digital nosotros debemos de empezar a valorar los datos personales de tal forma que estos datos empiecen a ser utilizados de una manera adecuada y con respeto a nuestra dignidad, a nuestros derechos, al ejercicio de nuestras libertades, porque el inadecuado uso puede decantar incluso en la afectación o la limitación a nuestras libertades fundamentales. Y como seres humanos, para poder potenciar nuestro desarrollo en este entorno nuevo, en el entorno digital, es importante entonces empezar a mirar que el valor de nuestros datos personales es el valor que le damos a nosotros mismos como persona en el espacio físico o en el entorno físico. Y en este momento empezar a exigir a través justamente de la generación de una cultura digital y de datos, que esos datos se utilicen conforme mis instrucciones para mis finalidades comunicadas de forma transparente conmigo y de la forma en la que yo quiero que sean utilizados, sin que transgredan de alguna forma mis derechos o lesionen mis libertades, para que así este entorno se forme de alguna forma potencializadora de mis garantías, y de esta manera yo poderme desarrollar de forma integral en este nuevo entorno. ¿Por qué decimos que el entorno digital o la red es importante en relación a los datos? Es importante porque se basa en datos. Nosotros cuando imaginamos la red, imaginamos una cadena de unos y ceros. Esos unos y ceros son un código que tras ese código está un millón de información, y mucha de esa información, o en su gran mayoría, son datos personales que muchas veces nosotros ni siquiera sabemos. La red, la tecnología se basa en información, se basa en datos, y por lo tanto este derecho en este nuevo entorno que se integra a nuestra vida cada vez más, que se potencia cada vez más, debe integrarse de forma respetuosa para alcanzar nuestro desarrollo de forma adecuada, para que nosotros también podamos obtener los beneficios y podamos usar de forma íntegra, segura, constructiva este entorno digital en beneficio de la humanidad y no en nuestra contra. Y es así como se va materializando cada una de las acciones en torno a la protección de datos personales. Hoy por hoy, por ejemplo, en el Ecuador, estamos pasando por un tema en el cual estamos recibiendo constantes mensajes, constantes correos electrónicos de parte de
direcciones que están en otros continentes inclusive, comentándonos sobre temas de que nuestro paquete de correos no ha podido llegar, que nuestros paquetes postales no han podido llegar, y que nos conectemos a un enlace para que nosotros podamos acceder a ello y podamos ver qué es lo que pasó con nuestra carga. Es tan solo un ejemplo de todo esto que hemos hablado en el programa. Es una base de datos que no sabemos en dónde está, con nuestros números telefónicos, con nuestros correos electrónicos, y que está siendo utilizada de una mala manera. ¿Para qué? Para poder generar una red de estafa, una red de phishing, una red de ransomware, en la cual detrás de ello hay delincuentes cibernéticos que lo que buscan es ingresar a algún aspecto de nuestra vida para extorsionarnos, ingresar a algún aspecto de nuestras cuentas para sustraer el dinero, y lo que usan es justamente estos datos personales de número telefónico, de correo electrónico, para poder llegar directamente a nosotros. Ahí ya comienzan a saber quién soy yo, comienzan a identificarme a mí como persona. Entonces ahí comenzamos nosotros a ver, ya con ejemplos claros, lo que nos está pasando actualmente refleja un inadecuado tratamiento de los datos personales, y refleja también desde la perspectiva del gobierno, de la política pública, una falta de educación digital en las personas. ¿Por qué? Porque los comentarios son direccionados hacia, ya no existe Correos del Ecuador, ya no existe una dirección de asuntos postales, en lugar de dónde obtuvieron mi dato, qué es lo que está pasando, cómo se fugó esa información, cómo construyeron esta base de datos, qué fue lo que hubo detrás para que ellos puedan hacer esto y comiencen a generar distintas acciones contrarias hacia la integridad propia. Y también la otra pregunta que surge es: ¿qué está haciendo el Estado, qué está haciendo las autoridades para poder frenar, para poder detener justamente estas acciones que detrás de estos delincuentes están siendo tomadas con el objetivo de causarnos alguna afectación? Como ven, aquí en este pequeño ejemplo se comienza a materializar justamente la instrumentalidad que Dani nos hablaba. Si es que se trata estos datos personales, mi correo electrónico, mi número telefónico, de forma adecuada, entonces no me van a llegar estos mensajes, estos correos, con estos enlaces que lo que buscan es justamente afectar el ejercicio de otros derechos míos, el ejercicio a una libre comunicación, el ejercicio a mi propio patrimonio, o el ejercicio de mi propio derecho a la protección de datos personales, de salvaguardar mi información en mis dispositivos y solo conocerla yo mismo. ¿Por qué? Porque es una manifestación propia de mí mismo. Entonces, aquí comenzamos a ver cómo con un par de datos, número telefónico, correo electrónico, comienzan a construirse ciertas redes detrás para poder afectar el ejercicio de otros derechos. Estos ejemplos prácticos entonces nos ayudan a visualizar de mejor manera la protección de datos personales, y aquí justamente hay que establecer estos consejos para evitar que nos pase algún delito informático, para evitar que nos pase alguna vulneración a nuestros propios datos. No hacer caso a estos enlaces, poder certificar que cuando me llega un mensaje, cuando me llega un correo electrónico, certificar cuál es la dirección del remitente, si es un remitente oficial, si es que es un remitente real, de forma que yo pueda tener justamente esta certeza de que esa comunicación está siendo adecuada y que ese uso de datos personales detrás está siendo adecuado por esta organización o entidad que me está enviando. Y justamente este tema es bastante amplio, es un derecho bastante complejo que no se puede abordar si no es por partecitas para empezarlo a entender. Lo importante es generar una cultura adecuada para proteger nuestra información, darle el valor que se merece y así exigir que quien la utilice lo haga de forma respetuosa a nuestra dignidad. Esto fue Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y de datos para todos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores
y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos, con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos. Derechos Digitales,